Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, bienvenidos nuevamente a su curso de mercados financieros. Soy la ingeniera Génesis Esquivel Tualino, docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado, INAPE. En esta semana nos corresponde estudiar lo que son mercados de capital accionario. Inicialmente voy a explicarles aquí esta gráfica. Miren, tenemos lo que son los inversionistas individuales, los cuales pueden comprar acciones, pero también inversionistas institucionales, corporaciones que emiten o que recompran estas acciones. Estas acciones van a entrar a un primer paso que es la evaluación de las características y condiciones del mercado accionario para después entrar a lo que es la valuación y finalmente la ejecución de la transacción de estas acciones. La oferta accionaria o el monitoreo del inversionista, el capital accionario privado, sucede cuando al generar una empresa, los fundadores invierten su dinero para que ésta surja y también pueden invitar a algunos familiares para invertir. Esto lleva a generar un capital accionario privado, ya que los propietarios no pueden vender sus acciones al público. Las empresas más jóvenes usan el financiamiento de las instituciones financieras porque con estas tienen mayores posibilidades de obtener préstamos si ya se tiene un capital accionario suficiente. Los fundadores de las empresas tienen como objetivo que algún día estas sean públicas para que tengan una gran cantidad de financiamiento para sustentar el crecimiento de la empresa. Las empresas públicas pertenecen al sector público, obviamente. Existen ocasiones en las cuales se vende parte de sus acciones a individuos particulares, pero se consideran públicas siempre y cuando el 51% de las acciones estén en manos del sector público. Por lo general, los propietarios de una empresa no consideran hacerla pública sino hasta que se pueda vender al menos 50 millones de dólares en acciones. ¿Cómo es el financiamiento de los fondos de capital de riesgo? Las empresas privadas que necesitan una gran cantidad de inversión, pero que aún no tienen posibilidad de volverse públicas, pueden intentar obtener financiamiento de un fondo de capital de riesgo, a lo que se le denomina también VC por el Venture Capital. Los fondos VC reciben dinero de inversionistas acaudalados y de los fondos de pensión que están dispuestos a conservar la inversión por un periodo largo y que puede ser de 5 a 10 años. Estos inversionistas no tienen permitido retirar su dinero antes de un plazo específico. Muchos negocios que recién se han vuelto públicos y muy exitosos, como Apple o Microsoft, se han financiado con estos fondos VC, así que vemos que son bastante conocidos. El mercado de capital de riesgo reúne a los negocios privados que necesitan financiamiento de capital accionario y a los fondos VC dispuestos a ofrecer este financiamiento. Una forma de hacer esto es mediante conferencias de capital de riesgo donde cada negocio presenta sus argumentos acerca de por qué serán muy exitosos y por qué invertir en ellos sería una buena idea al recibir el financiamiento del capital accionario. Por otra parte, los negocios pueden enviar presupuestos o propuestas para recibir el financiamiento VC. Si un fondo VC identifica una propuesta que considera que tiene un gran potencial, entonces este puede programar una junta con los propietarios del negocio y pedir información más detallada. Aún así, la mayoría de las propuestas son rechazadas debido a que los fondos VC reconocen que la mayoría de los nuevos negocios al final fracasan. ¿Cuáles son los términos que se tienen que tener para una transacción de capital de riesgo? Cuando un fondo de capital de riesgo decide invertir en un negocio, acordarán los términos de su inversión, incluida la cantidad de fondos que está dispuesto a invertir. También establecerá con claridad los requisitos que la empresa debe cumplir, como proporcionar reportes periódicos o detallar todo el progreso. Cuando un fondo VC invierte en una empresa, los administradores del fondo tienen un incentivo para cerciorarse de que el negocio se desarrolle bien. Por lo tanto, los administradores del fondo pueden trabajar como asesores de negocio también.
y pueden insistir en tener un lugar en el consejo de administración para poder manejar o influir en el progreso de esta futura empresa. Con frecuencia los fondos BC ofrecen su financiamiento en etapas con base en las diferentes condiciones que la empresa deba satisfacer. De esta manera, la inversión total del fondo BC está alineada con la capacidad de la empresa para alcanzar estas metas financieras específicas. El financiamiento mediante fondos de capital accionario privado es una de las más especiales. ¿Qué pasa? Los fondos de capital accionario privado reúnen el dinero que proporcionan los inversionistas institucionales. ¿Y quiénes son? Pues los fondos de pensión o las compañías de seguro. Y lo invierten en negocios. A diferencia de los fondos BCE, los de capital accionario privado por lo general toman el control de los negocios y lo administran. Sus gerentes suelen quedarse con un porcentaje de las utilidades que obtienen de sus inversiones a cambio de administrar el fondo. También cobran una cuota anual por su administración del fondo, dado que por lo general compran una participación mayoritaria a todo el negocio, se lo pueden comprar también. Tienen el control para reestructurar el negocio como lo deseen. Venden su participación en el negocio después de algunos años. Si pudieran mejorar de manera sustancial el negocio mientras lo han administrado, podrían vender su participación a otra empresa a un precio mucho más alto del que pagaron inicialmente. Otra parte puede hacer que el negocio sea público mediante una oferta pública inicial, que es OPI, y recuperar su inversión en ese momento. Y finalmente nos vamos a pasar a lo que es el capital accionario público. Cuando una empresa se hace pública, emite acciones en el mercado primario a cambio de efectivo. Ser pública tiene dos efectos para la empresa. La primera es cambia su estructura de propiedad, puesto que se incrementa el número de propietarios. Y la segunda, que cambia la estructura de capital de la empresa porque aumenta la inversión de capital accionario en la empresa, lo cual le permite liquidar parte de su deuda o ampliar sus operaciones o ambas cosas. Las acciones que emite la empresa son un certificado que representa la propiedad parcial de la misma. Al igual que los valores de deuda, las empresas emiten acciones comunes en el mercado primario para obtener fondos de largo plazo. Y finalmente quiero explicarles esta figura, cómo los mercados accionarios facilitan el flujo de fondos. Aquí tenemos lo que son los hogares, que en algún momento les expliqué pueden ser familias que tengan mucho dinero y que deseen poder invertir este. Estas personas pueden comprar acciones ya sea en dólares o también pueden juntarse para formar fondos mutualistas y estos puedan comprar acciones o otras instituciones que puedan comprar estas acciones. Finalmente esto llega a las corporaciones y eso se transforma en lo que es el gasto para una expansión de las operaciones. Bueno chicos, muchas gracias por su atención, espero que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.